Descubrí que mi enfermedad terminal fue inventada completamente por mi propia familia cuando accidentalmente escuché una conversación telefónica entre mi madre y mi hermana, apenas 4 meses después de que un médico me hubiera diagnosticado, según lo que ambas me habían jurado repetidamente, con un cáncer pancreático en etapa terminal que me daba, en el mejor de los casos, entre 6 y 8 meses de vida restante. Esa llamada telefónica que escuché por casualidad, mientras pasaba junto a la puerta entreabierta de la habitación de mi madre buscando un cargador de teléfono, transformó completamente mi comprensión sobre los últimos 4 meses de mi existencia, revelando que cada aspecto de mi supuesto diagnóstico terminal había sido cuidadosamente fabricado y orquestado por las 2 personas en quienes más había confiado durante toda mi vida. Para entender completamente cómo llegué a ese momento devastador de descubrimiento, necesito explicar el contexto completo que precedió esta revelación. Mi nombre es Herminia Castaño, tenía 42 años en ese momento, divorciada desde hacía 5 años sin hijos propios, y trabajaba como directora ejecutiva de una empresa de consultoría financiera que yo misma había fundado 15 años atrás, construyendo un patrimonio considerable a través de años de trabajo dedicado y decisiones empresariales inteligentes. Mi familia inmediata consistía en mi madre, Aurelia, entonces de 68 años, y mi hermana menor, Presentación, de 38 años, quien había atravesado dificultades financieras considerables durante los últimos años debido a una serie de inversiones fallidas relacionadas con un negocio de restaurantes que había intentado establecer sin éxito significativo. 4 meses atrás, durante lo que había considerado inicialmente un chequeo médico rutinario después de experimentar molestias digestivas persistentes que atribuía principalmente al estrés laboral considerable, mi madre me había acompañado a una cita con un médico que ella misma había recomendado específicamente, explicando que se trataba de un especialista altamente calificado que un amigo cercano suyo le había referido, alguien con considerable experiencia en diagnósticos gastrointestinales. Completos. Ese médico, un hombre que se presentó como el Dr. Anselmo Quiroga, había realizado, según recordaba en ese momento, una serie de exámenes relativamente breves antes de informarme, con una expresión de genuina preocupación profesional que ahora, en retrospectiva, reconocería como una actuación extraordinariamente convincente, que los resultados sugerían fuertemente la presencia de un cáncer pancreático avanzado, una condición que, según explicó con considerable detalle técnico que en ese momento no tenía ninguna razón para cuestionar, tenía un pronóstico extremadamente reservado dada la etapa aparentemente avanzada en la que se había detectado. Recuerdo con claridad dolorosa el shock devastador que sentí al recibir esa noticia, con mi madre sentada a mi lado en esa consulta médica, tomando mi mano mientras ambas procesábamos juntas lo que parecía ser una sentencia de muerte inminente, y recuerdo también la manera en que ella, durante las semanas siguientes, se convirtió en una presencia constante y aparentemente dedicada completamente a mi cuidado, insistiendo en que me mudara temporalmente a su casa para que pudiera atenderme más de cerca durante lo que ella describía repetidamente como mis últimos meses preciosos, una sugerencia que acepté sin ninguna vacilación considerando la naturaleza devastadora de mi supuesto diagnóstico y el deseo natural de estar rodeada de familia durante circunstancias tan extremas. Presentación, mi hermana, también intensificó considerablemente su presencia en mi vida durante estos meses, visitándome con una frecuencia que superaba dramáticamente cualquier patrón de contacto que hubiéramos mantenido durante los años anteriores, donde nuestra relación, aunque cordial, nunca había sido particularmente cercana dado ciertas tensiones históricas relacionadas con percepciones de favoritismo materno y diferencias significativas en nuestras respectivas trayectorias profesionales y financieras. Durante estos 4 meses, siguiendo las recomendaciones del Dr. Quiroga sobre cuidados paliativos y preparación apropiada dado mi pronóstico terminal, había comenzado a tomar decisiones significativas relacionadas con mi patrimonio considerable, incluyendo la redacción de un nuevo testamento con la asistencia de un abogado que, coincidentemente según entendía en ese momento, mi madre también había recomendado específicamente, un hombre llamado Seferino Balboa que había facilitado el proceso de actualizar mis disposiciones testamentarias para asegurar que, según la sugerencia repetida tanto de mi madre como de mi hermana, mi patrimonio se distribuyera de manera que reflejara genuinamente el amor familiar que habíamos compartido durante toda una vida. Una sugerencia que había resultado en que modificara significativamente mi testamento anterior, que originalmente había designado donaciones considerables hacia varias organizaciones benéficas relacionadas con educación financiera para mujeres emprendedoras, hacia una distribución que ahora otorgaba la vasta mayoría de mi patrimonio directamente hacia mi madre y mi hermana. También había comenzado,
siguiendo consejos financieros que Presentación había ofrecido repetidamente sobre la importancia de simplificar mis asuntos financieros antes de mi fallecimiento inminente, a liquidar gradualmente varias inversiones significativas, transfiriendo los fondos resultantes hacia cuentas bancarias que había establecido conjuntamente con mi madre, presuntamente para facilitar el acceso inmediato a estos recursos para cubrir mis gastos médicos crecientes relacionados con tratamientos paliativos y cuidados especializados adicionales que el Dr. Quiroga continuaba recomendando durante consultas de seguimiento regulares. Había renunciado también, apenas 2 meses después del diagnóstico inicial, a mi posición ejecutiva activa dentro de mi propia empresa de consultoría, transfiriendo el control operativo diario hacia mi socio comercial de confianza, Rogelio Mendieta, aunque manteniendo formalmente mi propiedad accionaria mayoritaria, una decisión que había tomado siguiendo la lógica aparentemente razonable de que necesitaba dedicar mi tiempo restante limitado hacia experiencias personales significativas en lugar de continuar las demandas considerables de dirigir activamente un negocio complejo. Durante estos meses, también había comenzado a experimentar, de manera que ahora reconocería como completamente psicosomática dado el contexto completo que descubriría posteriormente, síntomas físicos que interpretaba como el deterioro progresivo natural relacionado con mi supuesta condición terminal, fatiga considerable, pérdida significativa de apetito, y episodios ocasionales de dolor abdominal que, aunque el Dr. Quiroga explicaba repetidamente como manejables a través de medicación paliativa apropiada, contribuían considerablemente hacia mi convicción completa sobre la realidad de mi diagnóstico terminal. La tarde que descubrí accidentalmente la verdad completa sobre toda esta fabricación elaborada, había regresado temprano de lo esperado de lo que se suponía era una cita médica de seguimiento rutinaria con el Dr. Quiroga, encontrando la casa de mi madre aparentemente vacía excepto por el sonido de su voz proveniente desde su habitación, hablando por teléfono con un tono que capturó inmediatamente mi atención dado que sonaba considerablemente diferente al tono de preocupación materna genuina que había caracterizado nuestras interacciones durante los últimos meses. Me detuve instintivamente cerca de la puerta entreabierta, no con intención deliberada inicial de espiar, sino simplemente procesando la disonancia entre el tono que estaba escuchando y el comportamiento que había observado consistentemente durante meses anteriores. El abogado confirmó que la transferencia final de las acciones de la empresa se completará la próxima semana, escuché decir a mi madre, con una voz que denotaba una satisfacción calculadora que jamás había asociado previamente con ella. Una vez que eso esté resuelto, prácticamente todo el patrimonio estará completamente bajo nuestro control antes de que necesitemos avanzar hacia la siguiente fase. Sentí que mi cuerpo entero se congelaba mientras procesaba estas palabras, mi mente luchando inicialmente por encontrar alguna interpretación alternativa que no coincidiera con lo que instintivamente comenzaba a comprender con creciente horror. ¿Y qué hay sobre Quiroga?, continuó mi madre, presumiblemente hablando con presentación considerando el contexto de la conversación. Está completamente preparado para la siguiente etapa cuando decidamos que es momento de proceder. Escuché una pausa, presumiblemente mientras mi hermana respondía a través del teléfono, antes de que mi madre continuara. Bien, porque necesitamos asegurarnos de que todo esté completamente resuelto financieramente antes de considerar cualquier tipo de remisión milagrosa o decisión sobre cómo eventualmente manejar la situación completa a largo plazo. Me quedé paralizada completamente en ese pasillo, con las implicaciones devastadoras de lo que estaba escuchando asentándose gradualmente con una claridad brutal que transformaba retroactivamente cada interacción de los últimos 4 meses en algo completamente diferente de lo que había creído genuinamente estar experimentando. Mi diagnóstico terminal, la dedicación aparentemente amorosa de mi madre y mi hermana durante mis últimos meses, la reestructuración completa de mi patrimonio y mi vida profesional, todo había sido, según lo que ahora comprendía con una claridad devastadora, una fabricación elaborada y calculada diseñada específicamente para despojarme completamente de mi patrimonio considerable mientras yo permanecía completamente convencida de que estaba enfrentando una muerte inminente que hacía que estas decisiones financieras drásticas parecieran completamente razonables y necesarias. Logré, a través de un esfuerzo considerable de autocontrol que ahora reconozco como posiblemente el momento de mayor fortaleza emocional de toda mi vida, retirarme silenciosamente de ese pasillo sin que mi madre notara mi presencia, procesando en un estado de shock casi paralizante mientras me dirigía hacia mi habitación temporal en esa casa, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí mientras intentaba comprender completamente la magnitud devastadora de lo que acababa de descubrir. Comprendí inmediatamente a pesar del estado de conmoción considerable que estaba experimentando, actuar con extrema cautela y deliberación,
evitando cualquier confrontación prematura que pudiera alertar a mi madre y hermana sobre mi descubrimiento antes de que hubiera logrado reunir evidencia sólida adicional y desarrollar una estrategia apropiada para proceder legalmente contra lo que evidentemente constituía un fraude médico y financiero extraordinariamente sofisticado y prolongado. Esa misma noche, fingiendo un cansancio considerable relacionado con mi supuesta condición médica para justificar retirarme temprano hacia mi habitación, comencé a investigar discretamente a través de mi teléfono información sobre el doctor Anselmo Quiroga, descubriendo, tras una búsqueda relativamente extensa, que no existía absolutamente ningún registro de licencia médica válida bajo ese nombre específico en ninguna base de datos oficial de colegios médicos regionales o nacionales. Una ausencia completa de verificación profesional que confirmaba inmediatamente mis peores sospechas sobre la naturaleza fraudulenta de todo mi supuesto diagnóstico terminal. Al día siguiente, inventando una excusa relacionada con necesitar tiempo a solas para procesar emocionalmente mi situación médica, logré salir de la casa de mi madre durante varias horas, dirigiéndome inmediatamente hacia las oficinas de un abogado especializado en fraude financiero y médico que había investigado rápidamente durante la noche anterior, un hombre llamado Trinidad Ocampo cuya reputación en casos similares resultaba considerablemente sólida según revisiones adicionales que había verificado independientemente antes de tomar la decisión de contactarlo directamente sin ninguna referencia previa de mi familia. Durante nuestra reunión inicial extensa, expliqué a Trinidad toda la situación en detalle, incluyendo la conversación telefónica que había escuchado accidentalmente, mi investigación inicial sobre la falta de credenciales médicas válidas del supuesto doctor Quiroga, y toda la reestructuración financiera considerable que había realizado durante los últimos 4 meses basándome completamente en un diagnóstico terminal que ahora comprendía había sido completamente fabricado. Esto constituye fraude extremadamente sofisticado y multifacético, me confirmó Trinidad después de revisar cuidadosamente la información inicial que le había proporcionado, involucrando presumiblemente no solo la fabricación completa de un diagnóstico médico falso, sino también la manipulación deliberada de tus decisiones financieras y legales durante un periodo prolongado, además de la complicidad evidente de al menos un individuo haciéndose pasar fraudulentamente como profesional médico. Licenciado, me explicó, que necesitábamos proceder con considerable cautela metodológica, documentando exhaustivamente cada aspecto de este fraude elaborado antes de confrontar directamente a mi madre y hermana, particularmente porque cualquier alerta prematura podría permitirles intentar ocultar o transferir adicionalmente los activos que ya habían logrado obtener bajo su control durante estos meses de manipulación sistemática. Contratamos inmediatamente, siguiendo la recomendación de Trinidad, a un investigador privado especializado específicamente en casos de fraude médico y financiero, quien comenzó a trabajar discretamente en confirmar definitivamente la identidad real del hombre que se había presentado como el doctor Quiroga, así como en rastrear meticulosamente todas las transacciones financieras relacionadas con la reestructuración de mi patrimonio durante los últimos 4 meses. Durante las siguientes 2 semanas, mientras mantenía una fachada cuidadosamente calculada de continuar creyendo completamente en mi diagnóstico terminal ante mi madre y hermana, un ejercicio de actuación emocional extraordinariamente agotador considerando la ira y el dolor genuino que experimentaba internamente ante esta traición devastadora. El investigador privado logró confirmar información considerablemente reveladora sobre la naturaleza completa de este esquema fraudulento. El hombre que se había presentado como el doctor Anselmo Quiroga resultó ser, en realidad, un individuo llamado Wilfredo Casanova, quien había trabajado previamente como técnico de laboratorio médico antes de perder su certificación profesional años atrás debido a irregularidades relacionadas con manipulación de resultados de exámenes médicos en un contexto completamente diferente, y quien aparentemente había sido contactado y contratado específicamente por mi madre a través de conexiones que ella mantenía con individuos relacionados con actividades financieras cuestionables previas. También descubrimos, a través de esta investigación adicional, que el consultorio médico donde había recibido mi supuesto diagnóstico terminal había sido alquilado temporalmente específicamente para este propósito fraudulento, utilizando equipamiento médico básico que aparentaba legitimidad profesional pero que en realidad no era capaz de realizar los exámenes diagnósticos complejos y precisos necesarios para confirmar genuinamente un diagnóstico de cáncer pancreático, y que los resultados de laboratorio que se me habían presentado como evidencia médica durante consultas posteriores habían sido, según pudimos confirmar a través de análisis forense de la documentación, completamente fabricados utilizando plantillas médicas genéricas modificadas para incluir información aparentemente específica sobre mi caso particular. El abogado Seferino Balboa, quien había facilitado la redacción de mi Nuevo Testamento durante estos meses,
también resultó estar completamente al tanto del esquema fraudulento completo, habiendo sido contactado y compensado directamente por mi madre para asegurar que el proceso legal de reestructuración testamentaria se completara sin ninguna verificación adicional cuestionadora sobre las circunstancias médicas que supuestamente justificaban estos cambios tan significativos en mis dispositions patrimonials previous. Con esta evidencia sustancial reunida durante aproximadamente 3 semanas de investigación cuidadosa y discreta, Trinidad determinó finalmente que teníamos suficiente documentación sólida para proceder tanto con acciones legales formales como con una confrontación directa apropiadamente preparada hacia mi madre y hermana. Decidimos, después de considerable deliberación estratégica, que la mejor aproximación involucraría primero presentar formalmente una denuncia penal detallada ante las autoridades correspondientes, documentando completamente el fraude médico y financiero orquestado, antes de proceder con cualquier confrontación personal directa, asegurando que existiera protección legal apropiada y documentación oficial establecida antes de que mi madre y hermana tuvieran cualquier oportunidad de intentar destruir evidencia adicional o coordinar una narrativa defensiva conjunta ante el descubrimiento inevitable de que yo había descubierto completamente la verdad. La denuncia penal formal, presentada con toda la evidencia detallada que habíamos reunido durante las semanas anteriores, resultó en una investigación oficial inmediata que incluyó el arresto relativamente rápido tanto de Wilfredo Casanova, el falso médico, como del abogado Seferino Balboa, ambos enfrentando cargos formales relacionados con fraude médico, falsificación de documentos oficiales, y complicidad en un esquema extenso de manipulación financiera. Mi madre y hermana, al recibir la notificación sobre esta investigación oficial y los arrestos relacionados, comprendieron inmediatamente que su elaborado esquema había sido completamente descubierto, resultando en una confrontación considerablemente más caótica y emocionalmente intensa de la que había anticipado inicialmente cuando finalmente las enfrenté directamente en la casa de mi madre, apenas horas después de que se hicieran públicos los arrestos relacionados con el caso. ¿Cómo pudieron hacer esto?, pregunté, con una voz que apenas lograba controlar la furia y el dolor devastador que había estado conteniendo internamente durante las últimas semanas mientras mantenía mi fachada cuidadosa de ignorancia continuada ante toda esta situación. Mi madre, inicialmente, intentó presentar una defensa que sugería que había actuado motivada por necesidades financieras familiares desesperadas relacionadas con las dificultades considerables que Presentación había estado enfrentando durante años con sus inversiones fallidas en el negocio de restaurantes, argumentando que había considerado esta fabricación elaborada como una manera de asegurar el futuro financiero de la familia sin necesariamente causarme daño físico real dado que, según insistía repetidamente, nunca tuviste que pasar por tratamientos médicos genuinamente dolorosos o invasivos. Me robaron años de mi vida, respondí, con una claridad fría que contrastaba dramáticamente con la intensidad emocional que sentía internamente. Me hicieron creer que estaba muriendo. Renuncié a mi empresa, liquidé inversiones significativas, reestructuré completamente mi vida basándome en una mentira que ustedes fabricaron deliberadamente para robarme mi patrimonio. Eso no es simplemente una necesidad financiera desesperada, es una traición calculada y prolongada que ejecutaron con una frialdad extraordinaria. Presentación, durante esta confrontación devastadora, ofreció considerablemente menos justificación que mi madre, permaneciendo mayormente en silencio con una expresión que combinaba vergüenza evidente con cierta resignación ante la magnitud completa de las consecuencias que ahora enfrentaban ambas por sus acciones fraudulentas. El proceso legal subsecuente se extendió durante aproximadamente 8 meses, resultando eventualmente en condenas formales tanto para mi madre como para Presentación por fraude extenso, además de las condenas correspondientes para Wilfredo Casanova y Seferino Balboa por su participación directa en la ejecución de este esquema elaborado. Aunque las sentencias específicas de prisión resultaron relativamente moderadas considerando la ausencia de historial criminal previo tanto de mi madre como de mi hermana, el proceso civil paralelo resultó en la recuperación completa de todos los activos que habían sido transferidos fraudulentamente durante estos meses, incluyendo la restitución completa del control accionario sobre mi empresa de consultoría, además de compensación adicional significativa por los daños psicológicos y financieros considerables causados durante todo este proceso traumático de manipulación prolongada. Reflexionando sobre toda esta experiencia extraordinaria, aproximadamente un año después de aquel momento devastador en el pasillo de la casa de mi madre cuando descubrí accidentalmente la verdad completa sobre mi diagnóstico terminal fabricado, entiendo que sobreviví no solo a un fraude financiero extraordinariamente sofisticado, sino también a una manipulación psicológica profunda y prolongada que había explotado deliberadamente mi confianza más fundamental en las relaciones familiares que
había considerado durante toda mi vida como las más seguras y confiables de mi existencia. Mi relación con mi madre y mi hermana, evidentemente, terminó completamente después de estos eventos, sin ninguna posibilidad realista de reconciliación futura considerando la naturaleza extraordinariamente calculada y prolongada de la traición que habían orquestado deliberadamente, transformando lo que debería haber sido apoyo familiar genuino durante circunstancias médicas devastadoras en un instrumento sofisticado diseñado específicamente para explotar mi vulnerabilidad emocional para beneficio financiero personal directo. Reconstruí, durante los meses posteriores a la resolución legal completa de esta situación, mi vida profesional y personal, retomando el control ejecutivo activo de mi empresa de consultoría, reconstruyendo gradualmente las inversiones y el patrimonio que había liquidado innecesariamente durante los meses de manipulación fraudulenta, y desarrollando, quizás lo más importante de todo este proceso extenso de recuperación, una comprensión considerablemente más cautelosa y matizada sobre la importancia crucial de verificación independiente y escepticismo saludable, incluso, especialmente, cuando la información proviene aparentemente de las personas más cercanas dentro de nuestro círculo familiar inmediato. Aprendí, durante esta experiencia extraordinariamente dolorosa pero eventualmente clarificadora, que la manipulación más devastadora frecuentemente proviene precisamente de aquellos en quienes confiamos más profundamente, y que la única protección genuina contra este tipo de traición extrema reside en mantener siempre cierta capacidad de verificación independiente y pensamiento crítico, incluso durante los momentos de mayor vulnerabilidad emocional donde instintivamente deseamos confiar completamente en el apoyo aparente de quienes consideramos familia, y que la verdadera fortaleza, en última instancia, no reside únicamente en sobrevivir circunstancias devastadoras como esta, sino en la capacidad posterior de reconstruir completamente la propia vida y establecer límites apropiados y protecciones necesarias para prevenir vulnerabilidades similares en el futuro. Y para ti que llegaste hasta el final de esta historia, no olvides dejarme un comentario aquí abajo contándome qué te ha parecido. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y gracias.